Saludos, estimados colegas, bienvenidos a la última clase del curso de lectura comprensiva. En este día de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Primero vamos a hablar acerca de la anticipación, que es una técnica de lectura más. Posteriormente vamos a referirnos sobre el vocabulario y la importancia de comprender las palabras en el texto que estamos leyendo. Y finalmente vamos a hablar acerca de los conectores, que son las palabras que expresan las relaciones que hay entre las ideas. Para el día de hoy vamos a utilizar los siguientes textos. Mucha atención. Primero vamos a utilizar el texto Cómo leer y escribir en la universidad, prácticas letradas exitosas, de las páginas 11 a la 17 y del mismo texto de las páginas 238 a la 241. Y finalmente vamos a utilizar del texto de Serafini Cómo se escribe, las páginas 289 a la 301. Empecemos pues con la anticipación. ¿En qué consiste la anticipación? La anticipación, como su nombre lo indica, no es otra cosa que las expectativas que el lector se puede generar alrededor del texto en cuanto a la dirección que las ideas van a tomar dentro de él. ¿Qué me permite a mí como lector hacer esta anticipación? Pues la noción de que el texto es una unidad dotada de cohesión y de coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partes del texto, recordémoslo, se relacionan entre sí. Y asimismo, que todas las ideas que se vierten en el texto están relacionadas entre sí. El texto que estamos manejando plantea dos movimientos, la predicción y la anticipación propiamente dicha. ¿Qué es la predicción? La predicción se relaciona con la anticipación y consiste en la generación de hipótesis de lectura en torno a lo que estoy leyendo y a partir de lo que he leído. Es decir, a partir de lo leído, yo puedo anticiparme o predecir cuál es la dirección que van a tomar las ideas. Y para esto es muy útil una sección del texto que es la introducción. ¿Por qué la introducción es útil? Porque recordemos que la introducción plantea las ideas principales o generales de las que va a tratar el texto y que se desarrollan posteriormente en el devenir del escrito. Para ejemplificar esto que estamos viendo en abstracto, vamos a utilizar el texto que empleamos en la sesión número 2, que es formato y contenido, obstáculos al momento de leer textos académicos. Vamos a leer la introducción del texto para ver qué ideas se van a plantear en el devenir del escrito y así yo puedo anticipar. El texto empieza de la siguiente manera. La siguiente escena ilustra cómo se entiende la habilidad de lectura de textos académicos en la educación media y superior. Se trata de un comentario realizado en un transporte colectivo por quien parecía ser una profesora de nivel secundario acerca de sus alumnos. Si los alumnos tienen lectura comprensiva, no deberían tener problemas con el texto. Al leer textos académicos es más que simplemente deslizar la mirada sobre ellos. Hay dificultades en la comprensión de estos escritos que van más allá de la habilidad elemental de la lectura. Muchas veces en el colegio y con mayor frecuencia en la universidad, los estudiantes se ven enfrentados a textos académicos que, por sus características, les ofrecen dificultades al momento de comprenderlos, ya sea por su formato o por su contenido, que muchas veces se asume familiar para el alumno. ¿Cuál es la parte de la introducción que me va a permitir a mí realizar anticipaciones y predicciones? Por supuesto, la última parte del texto, la que hace referencia al formato y al contenido. Después de la introducción viene el primer párrafo que hace referencia al formato. Sin embargo, hagamos de cuenta que ese párrafo no está ahí y saltemos directamente al párrafo del contenido que empieza de la siguiente manera. Más allá de este recorte, los mismos textos que entre profesionales formados o entre investigadores no suelen plantear problemas de lectura, comienzan a ser problemáticos en la formación universitaria. ¿Por qué? Porque los textos científicos están dirigidos a colegas. Si nosotros nos fijamos, este párrafo empieza a hablar ya del contenido. Sin embargo, la introducción hablaba de formato y contenido. Es decir, yo puedo a partir de la introducción darme cuenta o inferir de que ahí falta otro párrafo del desarrollo. Y no solamente la introducción me ayuda a eso, sino también el inicio del párrafo de desarrollo sobre el contenido, porque empieza más allá de este recorte. Yo me puedo preguntar como lector, ¿cuál es el recorte? Pues el recorte es precisamente ese, el del formato, que es el párrafo que se ha eliminado de manera intencional. Pero yo a partir de la anticipación puedo hacer una inferencia y darme cuenta de que ahí falta un párrafo, falta una parte
del desarrollo. Ahora, el texto también habla de otro movimiento que es la anticipación propiamente dicha. La anticipación propiamente dicha no es otra cosa que consejos que el lector puede seguir al momento de anticipar o para anticipar. Y para esto van a ser muy importantes dos cosas. Primero, los paratextos y segundo, el bagaje cultural que yo tenga. ¿En qué consiste esto? Vamos a verlo en este momento. ¿Qué es un paratexto? No nos olvidemos. Un paratexto es todo texto que está paralelo al texto principal. ¿Cuáles son los textos paralelos al texto principal? Los que los rodean, que pueden ser el título, el subtítulo, los pies de página, pies de foto, pies de gráfico, e incluso los índices. Los índices son uno de los paratextos más útiles al momento de hacer anticipaciones. ¿Por qué? Porque me permite a mí ver a gran escala qué es lo que el texto va a tener. Otro elemento que es bastante útil para hacer una anticipación es la bibliografía. Son las referencias bibliográficas. Si yo veo las referencias bibliográficas que tiene el texto, voy a poder anticiparme a qué es lo que el texto va a tratar. Ahora, también es muy útil en este punto el bagaje cultural. ¿Por qué? Porque recordemos una vez más, la lectura es un proceso en el cual yo cotejo lo que estoy leyendo, la información nueva, versus lo que yo ya conozco, mi bagaje cultural. Entonces, si yo leo algo del paratexto, leo algo del título, del subtítulo, eso que he leído me puede a mí activar un pensamiento o un conocimiento previo que me va a ayudar a anticipar qué es lo que el texto va a decir sobre ese pequeño título o subtítulo, referencia bibliográfica que acabo de mencionar. ¿En qué momentos es útil hacer una anticipación? Pues obviamente cuando estamos en la búsqueda de información para escribir. Cuando ustedes estén realizando sus trabajos de la maestría o sus tesis al final de la maestría, se van a percatar de que primero no van a poder leer todos los textos por completo al menos, no van a poder leer por completo todos los textos que van a tener a su alcance. Es decir, van a tener que hacer un ejercicio de anticipación obligada en honor a la premura del tiempo, es decir, en honor al tiempo que tengo yo para realizar mi trabajo. Entonces, en este punto la anticipación es tremendamente útil. ¿Por qué? Porque me va a mí ahorrar tiempo en la selección de textos que yo voy a utilizar para escribir. Ahora, nada de esto nos serviría, es decir, nada de la lectura nos serviría si no comprendemos las palabras que tiene el texto y que usa el texto para transmitir el mensaje. Aquí vamos ya al segundo punto de la clase, que es el del vocabulario. Nuevamente, repito, el vocabulario es muy importante en el texto porque a través de él, en relación con las oraciones y todo lo demás, a través de él, el autor comunica las ideas del texto. Y recordemos que los textos a los cuales nos vamos a enfrentar de aquí en el futuro son textos del género académico, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, recordemos, una de las características del género académico es la abundante presencia de lenguaje especializado o de metalenguaje. Es decir, de palabras que yo necesariamente no voy a comprender. ¿Y qué puedo hacer yo con esas palabras que no comprendo? Pues tengo varias opciones. Puedo hacer los siguientes movimientos. Primero, obviamente siempre debo tener un diccionario a la mano. El diccionario es fundamental al momento de leer y de escribir. Segundo, puedo subrayar las palabras que yo no conozca y sumirlas al margen del texto. Ahora, en el caso de que yo no cuente con el diccionario, pues cuento con dos herramientas más. Una es el análisis estructural de las palabras y la segunda es el análisis contextual de las palabras o el análisis semántico contextual de las palabras. ¿En qué consiste cada una de estas? Es bastante sencillo. Para empezar, vamos a revisar lo que es el análisis estructural de las palabras. La gran mayoría de palabras se divide en tres: prefijo, sufijo y raíz. Se llama prefijo porque va antes de la raíz y sufijo porque va después de la raíz. Por ejemplo, yo puedo tener la palabra antropófago.
Y yo a partir de la palabra antropófago puedo hacer un análisis estructural y descomponer a la palabra en sus partes. ¿Cuáles son las partes de la palabra antropófago? Para comenzar, ¿nos suena que es un antropófago? Tal vez no, pero ¿cómo lo podemos descifrar? Muy sencillo. Yo tengo la palabra antropófago y hago un corte entre antropo y fago, es decir, el prefijo es antropo y el sufijo es fago. Esos prefijos y sufijos tienen un significado parcial, es decir, tienen un significado que a mí me puede ayudar a completar el significado total de la palabra. ¿Cuál es el significado de antropo? Para el significado de antropo vamos a tomar otra palabra, antropología. Esa palabra es un poco más familiar para nosotros. ¿Qué es la antropología? La antropología es el estudio del hombre, del individuo, hombre y mujer, el individuo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el prefijo antropo significa hombre o individuo y el prefijo logía significa estudio. Entonces tengo yo ahí ya la primera parte de la palabra, antropo, que es hombre. ¿Qué será entonces fago? Fago viene de la palabra fagocitar. ¿Qué es fagocitar? Comer. Entonces, antropo, hombre, más fago, comer. Un antropófago es un caníbal. Es una persona que se alimenta de carne humana. Hagamos otro ejemplo con una palabra distinta. Tenemos la palabra eutanasia. Si descomponemos estructuralmente la palabra, tenemos que el prefijo es eu y el sufijo es tanasia. ¿Qué significan estos prefijos? Primero, el prefijo eu significa bueno, viene del griego bueno. De ahí vienen palabras como, por ejemplo, euforia, eufonía, que es el buen sonido, o incluso eucaristía. La siguiente palabra es tanasia, que viene de tánatos, que significa muerte. De ahí que la palabra signifique literalmente la buena muerte. El otro recurso que tenemos es el del análisis de la palabra de acuerdo a su contexto. Recordemos, las palabras no vienen por sí mismas, sino que vienen acompañadas de otras palabras. Esas otras palabras influyen en el significado que tiene esta palabra, de tal manera que todas las palabras en un solo texto están relacionadas a través de un hilo conductor semántico. Yo puedo inferir el significado de una palabra por su contexto. Tomemos la siguiente oración como ejemplo. Tomemos el siguiente párrafo como ejemplo. El galeno auscultó al paciente y lo encontró en perfecto estado de salud física. Su psique, sin embargo, presentaba severos trastornos. El alienado solo musitaba, nadie alcanzaba a oírlo, y su volición, su autonomía, parecía perdida en las penumbras de su locura. ¿Cuáles son las palabras que no conocemos en este texto? Podemos decir, por ejemplo, galeno, auscultó, alienado, musitaba y volición. En este párrafo hay palabras que me ayudan a mí a determinar el significado de aquellas que no conozco. Empecemos con la primera oración. La primera oración dice: el galeno auscultó al paciente y lo encontró en perfecto estado de salud física. ¿Qué palabras aquí me ayudan a determinar el significado de galeno y auscultó? Por supuesto, tenemos paciente y estado de salud física. A eso me refería con que todas las palabras están unidas por un hilo conductor semántico. En este caso, si yo veo galeno, auscultó, paciente, puedo inferir que el que revisa al paciente, el que se cerciora de su estado de salud, es el médico. Por ende, galeno significa médico o doctor. ¿Y qué hace el médico? Auscultar, examinar. Entonces puedo yo decir, el médico examinó al paciente y determinó que estaba en perfecto estado de salud física. Podemos seguir. Su psique, sin embargo, presentaba severos trastornos. Psique, mente. Yo puedo decir tal vez que la mente de esta persona tiene severos trastornos. ¿Y cómo sé que es la mente? Porque tengo en la oración anterior
perfecto estado de salud física. Su psique, sin embargo, el sin embargo es un conector de oposición. Entonces, lo que se opone a la mente, al cuerpo, perdón, es la mente. Teniendo en cuenta esta palabra psique, mente, puedo seguir con la última oración que dice: el alienado solo musitaba, nadie alcanzaba a oírlo y su volición, su autonomía, parecía perdida en las penumbras de su locura. En esta última oración, empecemos con la palabra alienado. ¿Qué puede ser un alienado y qué palabras me ayudan a mí a determinar qué es un alienado? Tengo las palabras psique, que era la mente, y tengo la palabra final, locura. Entonces yo puedo determinar que un alienado es un enfermo mental. ¿Por qué alienado? Porque está separado de nuestra realidad. Alienado viene de alienar. Alienar significa estar separado o venir de otra parte. De ahí viene la palabra alienígena, porque viene de afuera de nuestro planeta, de nuestra realidad. Entonces, un alienado es una persona con problemas mentales. Sabemos entonces, la persona con problemas mentales solo musitaba. Nadie alcanzaba a oírlo. ¿Qué es musitar? Si nadie te alcanza a oír. Musitar es hablar en voz muy baja. Es hablar muy bajito. Eso es musitar. Entonces tengo la palabra. El enfermo mental solamente musitaba. Nadie alcanzaba a oírlo. Y su volición, su autonomía, parecían perdidas en la locura, en la penumbra de su locura. ¿Qué es volición? Aquí la palabra que me ayuda a saber qué es volición es autonomía. La volición no es otra cosa que la voluntad del ser humano. De ahí viene su autonomía. Entonces, como nos hemos percatado, hemos podido determinar el significado de estas palabras a partir de su contexto. Todo esto que estamos viendo forma parte de lo que se conoce como competencia léxica. La competencia léxica no es otra cosa que la habilidad del lector y de la persona que escribe, sobre todo de la que escribe, de seleccionar la palabra adecuada al contexto al cual se está refiriendo. Es decir, yo debo ser capaz de utilizar un tipo de palabra y no otro dependiendo del contexto en el cual me desenvuelvo. Porque recordemos, nosotros no hablamos igual en todo momento. Hablamos de manera diferente cuando le hablamos a nuestros papás, cuando le hablamos a nuestros hijos, al ser amado y cuando estamos en el trabajo o cuando estamos dando clases. Entonces, todo esto forma parte de la competencia léxica. Yo debo saber a quién me estoy dirigiendo para poder utilizar la palabra adecuada. Por ejemplo, tomemos la siguiente palabra, la palabra dipsómano. ¿Sabemos qué es un dipsómano? Tal vez no. A esta misma palabra que pertenece al registro técnico científico, podemos cambiarle de registro, podemos cambiarla de contexto. Digamos que ahora tengo la palabra beodo. ¿Me suena beodo todavía? ¿No? Ok, esta palabra pertenece al contexto literario. Todavía no la entendemos. Cambiémosle de contexto la palabra. Tenemos ahora la palabra ebrio. Esa sí la entendemos. Ebrio es una palabra del contexto formal, pero podemos seguirle cambiando el contexto a la palabra. Tenemos también la palabra borracho. Borracho ya es mucho más entendible y pertenece al contexto popular o al contexto informal, pero la palabra tiene un nivel más abajo. Puedo decir Pluto, y ya al decir Pluto estoy hablando de un contexto de habla vulgar. Es decir, yo tengo la misma palabra, el mismo significado, pero diferentes niveles para mencionarla, y depende de mí escoger qué registro empleo dependiendo del contexto. Si yo voy a escribir un paper, un artículo científico, no voy a utilizar la palabra Pluto. Voy a utilizar probablemente dipsómano o ebrio. Si yo voy a escribir un poema sobre el vino, no voy a escoger la palabra Pluto. Puede ser que escoja
beodo, porque es del contexto literario. Todo esto forma parte de la competencia léxica. Nuevamente, yo como lector debo ser capaz de elegir la palabra indicada dependiendo del contexto. Por ejemplo, obviamente vamos a elegir palabras del registro formal científico cuando escribamos nuestros textos de la maestría o la tesis final. Recordemos siempre que hay diferentes niveles de las palabras y cuando hablemos de la lectura de los textos científicos vamos a toparnos siempre con un nivel, con un registro científico o formal. Para ampliar esto que acabo de mencionar, les sugiero que lean los textos Cómo leer y escribir en la universidad, prácticas letradas exitosas, de las páginas 238 a los 241 y Cómo se escribe de Serafini, de las páginas 289 a la 301. Para terminar esta primera parte del curso, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Del texto Cómo leer y escribir en la universidad, prácticas letradas exitosas, en la página 14 vamos a realizar la actividad 3, los puntos 1 y 2, que dicen lo siguiente. Actividad 3. Lee el texto que se propone a continuación y realiza las siguientes actividades. Ubica palabras derivadas, es decir, con sufijos o prefijos o compuestas que consideres relevantes. 2. Analízalas y determina en el caso de las derivadas cuál es la raíz y cuáles son los sufijos, prefijos y en el caso de las compuestas, a partir de qué palabras se formó. Eso lo van a hacer con la lectura siguiente que dice El laberinto de la Choledad años después. Les doy una pista. Choledad viene de la palabra soledad. En realidad es una mezcla, es una invención. La palabra no existe como tal, pero el autor se la inventa. Choledad, soledad. Es una mezcla entre cholo y solo. ¿De dónde viene el título? El título, y aquí fíjense ustedes cómo lo importante que es el bagaje cultural, el título es una suerte de guiño o de intertextualidad a otro libro que se llama El laberinto de la soledad, que fue escrito por Octavio Paz, en el cual él analiza la cultura de los mexicanos. Este texto que estamos hablando se denomina El laberinto de la Choledad. Y aquí el autor, me adelanto un poco, va a analizar o va a hablar acerca de la identidad cultural del peruano. Ahí nosotros tenemos la conexión semántica entre un texto y otro. Adelante.